En este capítulo, Europa en el espacio. Las empresas y los éxitos de la ESA, la agencia fundada en 1975 para dotar a los países del viejo continente de autonomía en este estratégico sector. Desde las ondas lanzadas hacia los cometas hasta los cohetes Ariane. Desde los satélites para la observación terrestre hasta las telecomunicaciones. Un encuentro con la agencia que representa a Europa en el cosmos. Estados Unidos y la Unión Soviética han monopolizado durante los 40 últimos años la atención del mundo sobre el espacio, especialmente con los vuelos humanos que han representado el aspecto más espectacular y emocionante de las empresas espaciales. Y no se han percatado de que en otros lugares, en Europa en particular, se ha empezado a explorar el cosmos con resultados muy brillantes. Las empresas de la Agencia Espacial Europea, la ESA, resultan un poco grises, casi nunca son noticia. Los titulares de los periódicos no están dedicados a sus actividades porque los cohetes y las sondas que lanzan no llevan a cabo misiones espectaculares con astronautas a bordo. Casi siempre se trata de sondas automáticas y satélites que llevan a bordo instrumentos científicos muy sofisticados. Los programas espaciales europeos no son muy conocidos, pero han realizado misiones muy originales y de gran interés científico. Hoy hablaremos de lo que ha hecho y está haciendo Europa en el espacio, empezando por este reportaje. Aunque no pueda presumir de misiones automáticas en las profundidades del espacio cósmico como las de la NASA, la Agencia Espacial Europea ha destacado en los 20 últimos años de actividad por el éxito de sus sondas interplanetarias. Una de las misiones con más éxito ha sido la Giotto, una sonda lanzada para llevar a cabo un encuentro extraordinario y muy raro con el cometa Halley en marzo de 1986. Por primera vez, el ojo electrónico de un reportero espacial filmó el núcleo de un cometa y confirmó las sospechas de los astrónomos. Estos resplandecientes cuerpos celestes son en realidad bolas de nieve sucia, enormes icebergs de varios kilómetros de diámetro que se evaporan con el calor del Sol y dejan una larga estela de partículas. La Giotto llegó hasta varios cientos de kilómetros del núcleo del Halley y resultó dañada. Pero antes de averiarse, la cámara transmitió estas estupendas imágenes. Pese a los daños sufridos, en 1992 la Giotto encontró un segundo cometa, el Greek Skylab, con lo que se convirtió en la primera sonda espacial que ha localizado dos cometas. Otra exitosa misión de la Agencia Espacial Europea, la Ulises. Enviada para estudiar los polos del Sol, que son regiones desconocidas porque resultan poco visibles desde la Tierra, la sonda Ulises partió en 1990. Al principio se dirigió hacia Júpiter y gracias a un impulso gravitacional del gran planeta pudo salir del plano en el que orbitan los planetas para situarse en la trayectoria que había de llevarla hacia los polos del Sol. La Ulises ya ha pasado una vez tanto sobre el polo norte como sobre el polo sur y ha descubierto muchas características interesantes del campo magnético y del viento solar, el flujo de partículas emitido constantemente por el Sol. La ESA ha participado igualmente en la construcción del telescopio espacial, proporcionando un instrumento para escrutar las profundidades del cosmos, la cámara para objetos débilmente luminosos. También se han construido en Europa los grandes paneles solares que proporcionan energía al telescopio. Finalmente, la última gran misión que todavía está en curso, la SOHO, el observatorio solar orbitante que vuela alrededor del punto de Lagrange a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde las fuerzas gravitacionales terrestre y solar están en perfecto equilibrio. Al igual que la Ulises, también la SOHO está descubriendo muchas novedades sobre nuestra estrella. Gracias a la continua observación, 24 horas al día y 365 días al año, imposible desde la Tierra, la SOHO está midiendo las pulsaciones del Sol, es decir, elevaciones y descensos de decenas de kilómetros en su superficie luminosa, la fotosfera, desencadenados por ondas de presión procedentes de las profundidades incandescentes. Los especiales instrumentos de a bordo también han observado gigantescas perturbaciones de la corona, la evanescente y calentísima atmósfera solar.
La SOHO estará en funcionamiento varios años y los científicos consideran que se efectuarán observaciones todavía más interesantes durante el apogeo de su ciclo de actividad. Existe un aspecto en el que normalmente no se piensa demasiado cuando se habla de exploraciones espaciales, y es que los vehículos espaciales son útiles no solo para conocer los cuerpos del sistema solar, planetas, lunas, cometas, etc., sino también para conocer mejor la Tierra. De hecho, conocer mejor la Tierra observándola desde el espacio nos puede permitir administrar mucho mejor nuestros recursos. Con los programas de la ESA, la Agencia Espacial Europea, durante todos estos años ha sido posible contemplar nuestro planeta como jamás había sido visto en el pasado y realizar mediciones relativas, por ejemplo, a la agricultura, la meteorología, el clima y muchísimas otras cosas. Cosas tal vez menos excitantes que las lunas de Júpiter, pero seguramente mucho más importantes. Veamos. La degradación del ambiente terrestre, la evolución climática y la contaminación de las aguas internas y marinas constituyen tres amenazas cada vez más preocupantes. Los suelos agrícolas y de los bosques, cada vez más explotados por el hombre, requieren una vigilancia continua, como las zonas costeras expuestas a una creciente erosión debida al hombre y a las fuerzas naturales. La observación desde el espacio se ha convertido en el único método eficaz y económico para mantener bajo control los fenómenos globales gracias a estudios efectuados con la frecuencia deseada. La Agencia Espacial Europea contribuye a este esfuerzo internacional con dos tipos de satélites, los Meteosat y los ERS. Los satélites Meteosat fueron los primeros satélites europeos para las previsiones meteorológicas, las que vemos todas las noches en los telediarios. Situados en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros del suelo, estos satélites toman una foto cada 30 minutos. El primero fue lanzado en 1977 y el séptimo 20 años después, en 1997. Los satélites para la observación terrestre, ERS-1 y 2, partieron en 1991 y en 1995. Desde entonces escrutan día y noche, incluso a través de las nubes más densas, la superficie de nuestro planeta. Las imágenes de sus especiales radares revelan los detalles más pequeños y permiten seguir el desarrollo de los fenómenos más diversos. Gracias a los satélites ERS, se pueden observar los cambios de las costas, las corrientes oceánicas y la superficie del mar, la cubierta vegetal y el crecimiento de las cosechas plantadas por el hombre, la deriva de los hielos polares, su extensión e incluso la contaminación creada por los petroleros. Pero eso no es todo. Los satélites ERS vigilan también el agujero de la capa de ozono sobre el continente antártico. Muchos de los fenómenos globales como el agujero de la capa de ozono, el calentamiento climático debido al efecto invernadero y las devastaciones causadas por las lluvias ácidas solo pueden controlarse desde una órbita terrestre. Desde aquí se puede tener un horizonte lo bastante amplio para llevar a cabo observaciones frecuentes que permitan controlar el desarrollo de fenómenos que a veces, desde el suelo, no son tan evidentes ni medibles. Las informaciones transmitidas por los ERS-1 y 2 son recogidas por 25 estaciones repartidas por todo el mundo, y estos datos no se refieren solo a Europa. Junto a otros satélites para la observación terrestre, como los Landsat, los SeaSat, los Nimbus y muchos otros, los ERS forman parte de la red espacial que constantemente vigila nuestro planeta. Pero los satélites han tenido y siguen teniendo un papel importantísimo también en otro sector que actualmente ha llegado a ser estratégico, el de las telecomunicaciones. Pasando a través de los satélites, las telecomunicaciones telefónicas y sobre todo las televisivas permiten hoy cubrir el planeta con una sutilísima red de hilos invisibles, una red nerviosa, por así decirlo, por la que corren informaciones, datos, imágenes, noticias y espectáculos. Son auténticos instrumentos para crear la aldea global de la comunicación, por otra parte, con costes cada vez más bajos, que anulará las distancias entre operadores financieros, entre investigadores, entre técnicos, pero también entre ciudadanos corrientes con un acceso planetario a las fuentes de información.
Veamos cómo nació y cómo se desarrolló esta tela de araña del saber y del ver. En 1945, cuando todavía faltaba mucho para que llegara la era de los cohetes y de los satélites, el escritor de ciencia ficción Arthur Clarke, autor de la famosa novela 2001, Una odisea en el espacio, aconsejó que se utilizara la órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura para los satélites de telecomunicaciones. Un satélite que orbite a esa altura sobre el ecuador realiza un giro alrededor de la Tierra exactamente en 24 horas, el mismo tiempo que emplea la Tierra en efectuar una rotación sobre sí misma. Esta es la razón por la cual el satélite, visto desde la Tierra, parece ocupar siempre la misma posición en el cielo, es decir, es estacionario respecto a la Tierra. En una palabra, geoestacionario. Así, estos satélites pueden funcionar también como antenas situadas a mucha altura sobre nuestras cabezas, capaces de recibir una señal y volver a enviarla a una zona muy extensa, toda Europa, por ejemplo. Casi el 90% de los satélites enviados hasta hoy pertenecen a la gran familia de los geoestacionarios para telecomunicaciones. Arthur Clarke acertó verdaderamente en su previsión. También Europa, a través de su agencia espacial, ha formado una red de satélites geoestacionarios capaces de asegurar la independencia y autonomía en este campo. En 1978 se lanzaron los primeros satélites de este tipo. Le siguieron otras series, como el OTS, el MAREX y el EX. Los 4 satélites europeos de telecomunicaciones EX, bautizados como Eutelsat, poseen 10 repetidores, es decir, sistemas transmisores. Cada uno de ellos es capaz de administrar 12.000 líneas telefónicas o 10 canales de televisión. El Olympus, un satélite lanzado en 1989 y que permaneció activo hasta 1993, fue uno de los experimentos más interesantes de los llevados a cabo por la Agencia Espacial Europea, el mayor satélite de telecomunicaciones que jamás ha sido puesto en órbita. Con más de 2 toneladas y unos paneles solares de 26 metros de longitud, ha permitido experimentar nuevos servicios, como la transmisión directa de televisión desde el satélite al espectador y otras señales utilizadas principalmente en el mundo de los negocios, como los teléfonos móviles capaces de actuar en regiones muy amplias. Otro programa de investigación sobre las telecomunicaciones del mañana se está desarrollando gracias al satélite Artemis. La telefonía móvil por satélite desde trenes, coches y camiones está siendo estudiada por el Artemis. Este satélite también se está empleando para otra experiencia: la comunicación entre satélites, es decir, como estación de repetición de señales de los ERS o del Spot 4. Para estar presentes en el espacio y en la carrera espacial y comercial que permite el espacio, no basta solo con disponer de satélites, es necesario disponer también de lanzadores, es decir, de cohetes. El cohete Ariane es el instrumento con el que Europa ha entrado en la carrera espacial. Distintos modelos de Ariane se han sucedido durante estos 20 años y actualmente hay muchas esperanzas depositadas en el Ariane 5 que podrá transportar hasta 20 toneladas. Veamos más ampliamente cómo es este cohete europeo. El Ariane, el cohete europeo, nació fruto de una decisión tomada en 1973. En esa época, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética y apenas a un año de la finalización del programa Apolo, Europa decidió construir de manera independiente un cohete que le abriera las puertas de la órbita terrestre sin tener que contar con los estadounidenses ni con los soviéticos. Habían nacido los cohetes Ariane. El primer vuelo de estos cohetes tuvo lugar el 24 de diciembre de 1979. Menos de 20 años después, habían partido unos 100 cohetes que pusieron en órbita más de 165 satélites. El cohete Ariane, de la primera a la cuarta serie, posee 3 fases. La carga útil, es decir, la transportable en órbita, puede estar compuesta por varios satélites. Se sitúa en la cúspide de la tercera fase bajo una cúpula de protección para evitar los daños provocados por las capas más bajas de la atmósfera, que son atravesadas a altas velocidades. Actualmente el caballo de batalla de Europa en el espacio es el Ariane 4, del que existen varias versiones.
una desnuda y otra con 2 o 4 cohetes auxiliares añadidos y fijados a la primera fase para conseguir un empuje mayor cuando sea necesario transportar cargas especialmente pesadas. El nuevo lanzador europeo, todavía más potente, es el Ariane 5, con una concepción completamente nueva respecto a la serie anterior. Pero el primer lanzamiento de prueba, el 4 de junio de 1996, concluyó con un fracaso. Después de apenas 30 segundos de vuelo, el Ariane 5 explotó debido a una avería en su sistema de navegación. Su única fase funciona quemando 155 toneladas de oxígeno e hidrógeno líquidos y el motor produce un empuje de 100 toneladas. La fase principal lleva adosados 2 cohetes auxiliares de combustible sólido que facilitan un empuje suplementario. Cuando sea operativo, el Ariane 5 podrá poner en órbita de una sola vez hasta 3 satélites, es decir, hasta 7 toneladas. El Ariane 5 es también el cohete que habrá de llevar a los astronautas europeos al espacio. Grandes plataformas, módulos para la estación espacial y cápsulas con astronautas a bordo podrán ser lanzados con este potente cohete. En órbita baja, el Ariane 5 puede transportar incluso hasta 20 toneladas y media. La base de lanzamiento europea se encuentra en Kourou, en la Guayana Francesa, en Sudamérica. Lanzar los cohetes desde Europa es imposible. Si algo no funcionara, el cohete correría el riesgo de caer en zonas habitadas en vez de hacerlo en medio del mar. Se eligió Kourou por su proximidad al Ecuador. Esto facilita el lanzamiento de los satélites que siempre acaban en la órbita ecuatorial. Las rampas, o mejor dicho, los complejos de lanzamiento son 3. Los 2 primeros, llamados ELA-1 y ELA-2, se han utilizado y se siguen utilizando para los cohetes Ariane hasta la 4ª serie. En cambio, para el Ariane 5 se ha preparado una nueva rampa, la ELA-3. El Puerto Espacial Europeo de Kourou ocupa 96.000 hectáreas de superficie, donde trabajan 100 técnicos. Los europeos también están estudiando la posibilidad de construir un lanzador reutilizable como el Space Shuttle. Los estudios están en los inicios, pero dentro de unos años se construirá un prototipo experimental que valorará las distintas soluciones posibles para conseguir un lanzador más reutilizable. A la espera de poseer un transbordador propio para desplazarse de acá para allá en el espacio, los astronautas europeos hacen de momento autostop en los transbordadores estadounidenses o rusos. Naturalmente no vuelan gratis. Las plazas se consiguen mediante colaboraciones con los distintos organismos espaciales. Pero es una forma útil de desarrollar experiencias y de preparar técnicos y pilotos para el día de la independencia completa. Entretanto, estos vuelos internacionales han permitido a los científicos europeos realizar muchos experimentos interesantes a bordo de las estaciones estadounidenses o rusas. Veamos lo que se ha hecho al respecto. Los europeos, al contrario que los rusos o los estadounidenses, no poseen, al menos hasta hoy, cohetes o transbordadores capaces de llevar al hombre al espacio. No por ello, la Agencia Espacial Europea ha dejado de lado los programas de vuelos humanos. Numerosos astronautas europeos han volado muchas veces a bordo del transbordador estadounidense o de la estación Mir. En el transbordador espacial estadounidense, el principal programa europeo ha sido el Space Lab. Un cilindro de 4 metros de diámetro y de 7 de longitud, presurizado y cargado en la bodega del transbordador, desde el cual es posible acceder a través de un conducto especial. La primera misión del Space Lab tuvo lugar en 1983 y hoy ya hemos llegado a la 16ª. En el interior del laboratorio se llevan a cabo diversos tipos de experimentos: medicina espacial, observaciones astronómicas, física de la microgravedad, biología e investigaciones tecnológicas en ausencia de peso. En 1994 y en 1995, 2 astronautas europeos, Ulf Merbold y Thomas Reiter, participaron en las misiones Euromir 94 y 95 en colaboración con la Agencia Espacial Rusa. Este es el lanzamiento.
Aquí vemos al astronauta europeo Ulf Mervold mientras se somete a varios test de orientación espacial a gravedad cero en la gran estación rusa. Se ha previsto para antes del 2000 el inicio de la construcción de la Estación Espacial Internacional, en la que participarán, además de la NASA y de los europeos, los rusos, los canadienses y los japoneses. El montaje del complejo edificio espacial se concluirá en el 2002, pero la estación podrá ser habitada unos años antes. Será una estructura imponente. 74 metros de longitud, 108 de altura y un peso de 408 toneladas. Girará alrededor de la Tierra en 90 minutos, viajando a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora. Estará formada por 6 módulos de laboratorio, 2 módulos habitables y 7 módulos destinados a contener reservas, víveres, aparatos de recambio y todos los ingenios necesarios para el atraque de vehículos con otros astronautas a bordo o cargas de reabastecimiento. La principal contribución de Europa a la Estación Espacial Internacional será el módulo Columbus presurizado, en el que los astronautas no necesitarán los agobiantes trajes espaciales y que estará unido a la estructura orbitante. El Columbus, un cilindro de 4,5 metros de diámetro y 12 de longitud, funcionará como laboratorio para las más diversas disciplinas, desde las ciencias de los materiales a las ciencias de la vida. Los europeos también están construyendo un sistema para el reabastecimiento automático de la estación llamado ATV. El módulo lanzado con el Ariane 5 servirá para llevar a la estación hasta 7 toneladas de material, incluido el carburante necesario para levantar de vez en cuando la órbita de la estación para que no acabe en la atmósfera. A su regreso, el ATV traerá los desechos y se desintegrará al entrar en contacto con las capas más densas del aire. El primer vuelo está previsto para el 2002. La ESA ya posee un cuerpo de astronautas. Veremos cómo se desarrollan las cosas en el futuro. Lo importante es formar parte de esta línea de desarrollo. Nadie piensa en poder competir con los estadounidenses, pero simplemente es necesario estar presentes en estas nuevas tecnologías y, si es posible, de forma original. De hecho, el mundo siempre pertenecerá a los que sepan utilizar e inventar nuevas tecnologías en los campos avanzados, como la microelectrónica, las biotecnologías, la informática y el espacio. Quedarse fuera actualmente significa estar fuera de la realidad. Hasta la vista. En este capítulo, Europa en el espacio. Las empresas y los éxitos de la ESA, la agencia fundada en 1975 para dotar a los países del viejo continente de autonomía en este estratégico sector. Desde las ondas lanzadas hacia los cometas hasta los cohetes Ariane. Desde los satélites para la observación terrestre hasta las telecomunicaciones. Un encuentro con la agencia que representa a Europa en el cosmos. Estados Unidos y la Unión Soviética han monopolizado durante los 40 últimos años la atención del mundo sobre el espacio, especialmente con los vuelos humanos que han representado el aspecto más espectacular y emocionante de las empresas espaciales. Y no se han percatado de que satélites que llevan a bordo instrumentos científicos muy sofisticados. Los programas espaciales europeos no son muy conocidos, pero han realizado misiones muy originales y de gran interés científico. Hoy hablaremos de lo que ha hecho y está haciendo Europa en el espacio, empezando por este reportaje. Aunque no pueda presumir de misiones automáticas en las profundidades del espacio cósmico como las de la NASA, En otros lugares, en Europa en particular, se ha empezado a explorar el cosmos con resultados muy brillantes. Las empresas de la Agencia Espacial Europea, la ESA, resultan un poco grises, casi nunca son noticia.
Los titulares de los periódicos no están dedicados a sus actividades porque los cohetes y las sondas que lanzan no llevan a cabo misiones espectaculares con astronautas a bordo. Casi siempre se trata de sondas automáticas y satélites